A continuación les vamos a hablar sobre las características del citoesqueleto. Las características más importantes del citoesqueleto es que tiene forma tridimensional, lo que significa que da estructura y volumen al citoplasma, así como a los organelos celulares para que pueda cumplir sus funciones. Está formada como una estructura geodésica, en donde las fuerzas opuestas estabilizan el conjunto completo. Es flexible pero firme, gracias a las características particulares de las proteínas que lo conforman. El citoesqueleto está hecho por proteínas, cada una con características y funciones diferentes. Estas varían según el tipo de célula. A continuación les voy a detallar cuáles son las diferencias en su estructura. Una de ellas es el citoesqueleto en células eucariotas. Para este tipo de células, las partes del citoesqueleto son las siguientes. Microtúbulos. Se componen por una proteína llamada tubulina, de la que se encuentran sus formas alfa y beta. Son de carácter flexible y duro, tienen la capacidad de aparecer y desaparecer según las necesidades de la célula. Microfilamentos. Están hechos de una proteína llamada actina y cuando se asocian con las fibras de la proteína de miosina llevan al cabo la contracción muscular. Filamentos intermedios están formados por diferentes proteínas de carácter fibroso, que varían según en el tejido donde estén las células. Solamente están en células animales, son las fibras más fuertes de las tres mencionadas, sirven para dar firmeza a las células, además de que ayudan a formar redes y miden 12 nanómetros de diámetro. Cilios y flagelos. Algunas células eucariotas tienen prolongaciones que sirven para desplazarse. Estos provienen de los microtúbulos usando la movilización del líquido en la superficie de un tejido para contraerse y crear movimiento. El citoesqueleto en células procariotas. En el pasado no se sabía de la existencia de las diferentes estructuras en el citoesqueleto de procariotas, creyendo que solamente existían en células eucariotas. Sin embargo, hoy se sabe que sí hay citoesqueleto en procariotas. Este tiene funciones análogas a las de eucariotas, pero se conforma de las siguientes proteínas. Proteínas de la familia Guaca. Son un grupo de varias proteínas que sirven para desempeñar funciones en la biogénesis y ensamblaje de cilios y flagelos en organismos unicelulares. Crescentina, que es equivalente a los filamentos intermedios. Y por último, la FTSZ, que es mutante filamentoso sensible a la temperatura Z, la cual es similar a la tubulina. El citoesqueleto tiene varias funciones dentro de la célula. Las más importantes son: mantiene la forma celular. El citoesqueleto proporciona un soporte estructural y determina la morfología, es decir, la forma de la célula, y la mantiene. Permite el movimiento celular. El citoesqueleto facilita el desplazamiento de células, como por ejemplo los glóbulos blancos o las células del epitelio. Otra función muy importante es que participa en el transporte intracelular. Esto quiere decir que actúa como una red de carreteras, por decirlo así, en las que se mueven orgánulos y vesículas dentro de la célula, y por eso es posible que se haga este transporte. El citoesqueleto también interviene en la división celular. Él forma el uso mitótico, que es esencial en la separación de los cromosomas durante los procesos de mitosis y meiosis. También sostiene las organelas, es decir, que mantiene los órganos en la posición dentro del citoplasma. Otra de sus funciones importantes es que facilita la comunicación celular, es decir, que el citoesqueleto contribuye a la transmisión de señales en el interior de la célula y con otras células también. El citoesqueleto permite la formación de estructuras especializadas, es decir, que este es esencial y fundamental para la formación de cilios y flagelos, que son los que facilitan el movimiento de algunas células, como por ejemplo los espermatozoides. También ayuda a que las células se unan entre sí y formen tejidos, y a esto se le llama la adhesión celular. Otra función es que regula la endocitosis y la exocitosis. Esto quiere decir que participa en la entrada y la salida de sustancias mediante la membrana plasmática. Y por último, también responde a estímulos externos, y esto permite que la célula se reorganice en respuesta a cambios en su entorno,
como por ejemplo señales químicas o estrés mecánico. A continuación, yo les voy a hablar sobre las enfermedades. Está la ELA. Es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las motoneuronas, células nerviosas encargadas del control del movimiento, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren provocando una parálisis muscular progresiva con el tiempo. Los músculos se debilitan, afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. Está el síndrome de Bardet-Biedl. Es una enfermedad genética rara y cilopática que afecta múltiples sistemas del cuerpo. Se asocia con mutaciones en genes relacionados con la función de los cilios primarios. Síndrome de Cater-Jenner. Es un trastorno congénito que afecta la estructura y la función de los cilios y flagelos. Este defecto provoca alteraciones en su barrido, ausencia de normalidad o descoordinación de los cilios en conjunto. Como consecuencia, se generan problemas respiratorios crónicos y en algunos casos, situs inversos, órganos en posición invertida. Está la epidermosis bullosa simple. Es una enfermedad genética de la piel causada por mutaciones con proteínas estructurales, como la queratina, provocando la piel extremadamente frágil que se ampolla y rompe con facilidad ante mínimos traumatismos. En el Alzheimer, un estudio identificó que las primeras fases de la pérdida de dinamismo y deterioro de las espinas dendríticas, está relacionada con las alteraciones en el citoesqueleto de actina. Normalmente, los filamentos de actina están en constante reorganización. Es un proceso regulado con la cofilina 1 que corta y remodela esos filamentos. Sin embargo, en presencia del péptido, la clorofila se fosforila y queda inactiva, lo que bloquea la dinámica de la actina y afecta la función neuronal. Esto contribuye a la disfunción sintáctica y característica del Alzheimer en sus etapas iniciales.